Dios te bendiga. Soy Lucio Ulalde y hoy vamos a continuar el estudio en el libro del Evangelio de Juan y el enfoque de hoy va a ser en el versículo 14. Otra vez te invito a traer papel, pluma, porque va a ser un estudio interactivo. Tenga tu Biblia, porque también la Biblia siempre lo tenemos que usar. Voy a orar y ahí vamos a comenzar el estudio. Señor, pongo este tiempo en tus manos, Señor, y pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Trae luz a nuestro entendimiento, las verdades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Pues vamos a continuar con el estudio y siempre me gusta dar un repaso breve de lo que habíamos estudiado la vez pasada. Allí en el libro de Juan vimos que el apóstol Juan era el autor y que este evangelio es uno de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan es poquito diferente de los otros y el autor, pues Juan tenía una relación más íntima con Cristo. Habíamos visto de la identidad de Cristo según el libro el primer capítulo de Juan, que Cristo es el Verbo, también Él es la vida de Dios, Él es luz y también es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas cuando lo aceptamos. Él es Señor y habíamos terminado en esa invitación a hacer a Cristo Señor de tu vida, que quiere decir amo, dueño. Él debe ser Señor a nuestras vidas. Ahora voy a borrar esto porque lo voy a ocupar de nuevo. Allí en una hoja limpia van a poner allá otra vez, vamos a usar la cruz como un diagrama de quién es Cristo. Haga una cruz en medio, esta vez sin el corazón en medio. Y aquí abajo vamos a ponerlo en un base. Y hago una cajita bastante grande porque vamos a escribir unas palabras ahí. Y después abajo otro, quizá poquito más largo. Y así. Este es el diagrama que vamos a hacer hoy. Si lo preparas para ya estar listos con la palabra de Dios. Pues en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a ver el versículo 14. Y así lee en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Habíamos ya visto que la palabra verbo está hablando de Cristo y dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a seguir. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Allí en versículo 14 nos dice que Cristo era el Verbo. Ya habíamos dicho que el Verbo es Dios. El Verbo estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios. Y allí en 14 dice que se hizo carne. Por toda la historia de la humanidad, como no podemos ver a Dios, no sabemos a qué se parece Dios. La humanidad ha estado haciendo formas de lo que ellos imaginan, así es Dios. Desde el principio de la humanidad lo han hecho en formas de animales, del sol, de la luna, a veces de ideas, filosofías, diferentes pensamientos. Pero como Dios es espíritu y no lo podemos ver, la gente lo
inventan ideas de cómo es Dios. Pues una de las razones principales por lo cual Cristo vino a esta tierra es a enseñarnos, a revelar al Padre invisible a nosotros, así para que podamos saber quién es Dios, cómo se parece y cómo es el carácter de Dios. Por muchos años gente lo han pintado como un Dios muy enojado, listo para destruirnos, para castigarnos, y a veces el concepto de Dios puede continuar siendo eso en nuestras vidas. Pero dice aquí que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cristo vivió entre la humanidad para revelar al Padre invisible a nosotros. Y dice allí que lo vimos su gloria y que estaba lleno de gracia y de verdad. Aquí atrás tengo una para pesar cosas y te quiero demostrar algo, ¿ok? Aquí tengo un bloque que dice ley o la verdad. Y si Cristo era puro ley o puro la verdad, entonces no íbamos a tener gracia. Si lo ponemos así, y si está bien pesado por la ley, por la verdad, por las reglas, entonces iba a ser bien duro porque no podemos siempre cumplir todas las reglas que a veces la religión nos da. No hagas esto, no hagas esto, y así todas las reglas. Si tenemos puro reglas, si tu iglesia, si enseñan puras las reglas y esto, eso es una forma de legalismo. Y lo que hace es que trae condenación a la gente y son cadenas que necesitamos ser libres de esas cadenas, porque Dios es más que nomás a ponernos una lista de todas las reglas de lo que debemos hacer y bla, 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 bla. Ese no es quién es Dios. Pero por el otro lado, aquí tengo un bloque que dice gracia. Y podemos decir, y aún puedes escuchar esto en la iglesia, oh no, Dios es amor, no importa lo que hacemos, Dios siempre nos va a amar, y pues podemos vivir como queremos vivir, porque Dios nos va a perdonar, no importa. Si tenemos puro gracia, entonces la escama va a ser pesado de ese lado. Y eso es esto, no, si es puro gracia, entonces va a ser, los creyentes van a vivir una vida muy liberal, que se permiten hacer todo, que no tienen un sentido de la santidad de Dios. Y realmente si los creyentes viven de esa forma, uno no puede ver la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Ambos nos ponen afuera del balance que Dios quiere en nuestras vidas. Si es pura gracia, no vamos a vivir en santidad. Pero si es pura ley, vamos a vivir bajo la condenación y el legalismo. Pero la Escritura dice que Cristo fue lleno de verdad o la ley y también lleno de gracia. Así lo vemos aquí. Que Cristo lleva esa balanza perfecto, lleno de la verdad y lleno de gracia. Aquí en tu hoja, aquí vas a hacer un diagrama, aquí, 2 círculos, trata de ponerlos al mismo nivel. Y en uno de ellos vas a poner gracia. Y en la otra vas a escribir verdad. Okay. Y después yo voy a poner una cadenita.
Y allí es un diagrama de quién es Cristo. Él en la cruz, ¿lo ves? Que es como la escama perfecta, la balanza perfecta, que Cristo es lleno de gracia y también lleno de verdad. Podemos ver una historia en la Biblia que explica esto en una manera perfectamente, y es en el libro de Juan otra vez, y es en el capítulo 8. Y brevemente voy a dar la historia de que quizá conocemos, cuando había traído los fariseos una mujer que había estado en adulterio, y ellos no tenían interés en la mujer, únicamente tenían interés en poner una trampa para Cristo, para engañarlo de una forma, tratar de condenarlo. Pues trajeron la mujer y la tiraron enfrente de Cristo y la dijeron: mira, la hemos visto allí en medio del pecado. Esta mujer se cometió adulterio. ¿Qué dices de ella? Porque la ley dice que la debes condenar, que la debes matar por sus pecados. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué digas tú? Ellos lo dijeron porque sabían que Cristo tenía un corazón muy compasivo y que no iba a querer matarla, pero querían demostrar o ponerlo en una situación donde él hablaba contra la ley de Moisés, que demandaba la penalidad por su pecado. Pero Cristo no contestó a ellos. Únicamente lo que Cristo hizo es que él se hincó y comenzó a escribir con su dedo en la tierra. No sabemos exactamente lo que él escribió, pero escribió algo. Y después se levantó y dijo entre ellos que estaban allí: el que está sin pecado, que él tira la primera piedra. Y después otra vez se hincó y comenzó a escribir en la tierra. Y esta vez tampoco sabemos lo que él escribió, pero los líderes que estaban allí listos de matar a esta mujer, uno por uno, dice la escritura que comenzaron a ir, porque algo había escrito que ellos también estaban viendo sus propios pecados. Después que todos se fueron allí en capítulo 8, dice en versículo 9, dice: pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no pecas más. Qué hermosa historia, porque allí vemos el retrato de Cristo, lleno de gracia, pero lleno de verdad. Él no la condenó. Él podía, porque él era el único que sí estaba allí sin pecado. Él tenía todo derecho legal, según la ley, para tirar la primera piedra, porque él estaba sin pecado. Sin embargo, él dice que él no la condenó. Y ella, imagínate, ella estaba ya al punto de la muerte, con susto, con miedo. Y imagino que estaba llorando, gritando por misericordia. Pero en ese momento ella llegó a recibir una gracia. Gracia quiere decir la bondad de Dios sin merecerlo. Y ella recibió esa bondad de Dios. Pero a la vez, también Cristo habló verdad o ley en su vida. Y él dijo: puedes ir, pero ya no pecas más, no continúas con este pecado que te trae destrucción. Cristo es la balanza perfecto. Él nos va a dar gracia, nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos, aun cuando fracasamos. Pero a la vez
como Él es santo, Él no quiere que continuamos en ese pecado. Él quiere traer un cambio a nuestras vidas. Y Él dijo a la mujer y también nos dice a nosotros, vete, pero no pecas más. Eso no quiere decir que vamos a tener la perfección, pero no vamos a continuar en ese pecado que nos va a destruir, que vamos a tener un cambio en la vida. Cristo es la balanza perfecta de gracia y de verdad, de la bondad de Dios, pero también de la santidad de Dios. Y tenemos que tener ambos para crecer en nuestra fe y para seguir adelante, para no quedar ni condenados, ni en una vida de que no importa cómo vivimos, pero una balanza perfecta para crecer en nuestra fe. Ok, vamos a seguir. Aquí en la hoja, otra vez, aquí en el primero, vas a escribir hijo del hombre, hijo de hombre. Y aquí puedes poner el nombre de Jesús. Y después abajo aquí vas a poner hijo de Dios. Y puedes poner Cristo. Ahora vamos a ver dos más cosas en este capítulo 1 que nos dice quién es Cristo. Él es el Hijo de hombre y Él es también el Hijo de Dios. Vamos a leer las Escrituras. Cuando, otra vez, en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista estaba hablando acerca de Cristo, allí en 18 habíamos leído que él dijo, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él está hablando de Cristo aquí. Después, cuando él estaba bautizando a la gente, vinieron a él diferente gente. Y cuando él estaba hablando a sus discípulos, Juan el Bautista, y acerca de la identidad de Cristo, en versículo 34, él dijo, y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para decir que Él es el Hijo de Dios es lo mismo que decir que Él es Dios. Y te voy a enseñar unas escrituras que prueban que los judíos reconocieron que decir eso era era que Cristo estaba poniéndose en el mismo nivel que Dios y lo querían matar por eso. Pero vamos a ver que Dios, hay 5 cosas que únicamente Dios tiene poder sobre estas cosas. Y aquí vamos a ver que Cristo prueba su identidad como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Porque hay algunas cosas que el ser humano no puede hacer, pero Dios sí puede hacer. No te voy a dar las escrituras, nomás brevemente voy a decir las diferentes cosas. Número 1, Cristo tuvo poder sobre el pecado. Él dijo al paralítico, te perdono tus pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados menos Dios? Pero Cristo tomó esa autoridad y Él dijo, yo te perdono tus pecados. Número 2, las enfermedades. Había muchas enfermedades en los tiempos de Cristo, igual como hoy. Y hoy tenemos doctores, hay medicina que a veces puede traer sanidad, pero en ese tiempo, incluso hoy, hay algunas enfermedades que no hay solución, no hay medicina, no hay remedio. Únicamente Dios puede sanar enfermedades. Y Cristo, mientras que Él andaba en esta tierra, vez tras vez sanó a los enfermos. Número 3, poder sobre la naturaleza. El hombre tiene miedo de los terremotos, de las tormentas, porque ¿qué podemos hacer contra esas cosas? No tenemos poder sobre eso. Pero Cristo, Él
tenía poder aún sobre la naturaleza. Cuando él estaba dormido en ese barco y llegó una tormenta y los discípulos estaban, ¡ay, vamos a morir, Cristo! Estaban con miedo. Él se despertó, se levantó en ese barco y él habló a los mares, a los vientos, y él dijo, paz, cálmate. Y al instante que él habló, llegó la paz sobre el mar y los vientos pararon. Y los discípulos se miraron los unos a los otros y ellos preguntaron, ¿qué tipo de hombre es este? Que aún los vientos lo obedecen. Era porque no era cualquier hombre, es que Cristo es el Hijo de Dios con poder aún sobre la naturaleza. Número 4, los demonios, el mundo de Satanás. Había muchos demonios en el tiempo de Cristo y él los echó afuera. Y donde los demás no tenían poder sobre los demonios, Cristo sí tenía poder y tiene poder sobre los poderes de Satanás. No tenemos que tener miedo de Satanás porque nuestro Cristo es el mayor que está en nosotros que el que está en el mundo, y él tiene poder sobre el enemigo. Y ningún otro hombre tiene poder así como Cristo, pero él tuvo poder sobre los demonios. Y últimamente Cristo tuvo poder sobre la muerte. Por toda la historia de la humanidad, las personas han tenido miedo de la muerte porque no tienen control sobre eso. Pero Cristo en su vida aquí resucitó a Lázaro, resucitó a ese joven de la mujer viuda, y él también se resucitó de entre los muertos, porque él no nomás es un hombre, él es Dios, con poder sobre el pecado, con poder sobre la enfermedad, con poder sobre la naturaleza, con poder sobre los demonios y con poder sobre la muerte. Además, cuando leemos las Escrituras, otra vez en Juan capítulo 8, cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, los líderes judíos, y estaba teniendo una discusión con ellos, dice aquí en Juan capítulo 8, voy a leer 58 y 59. Y Cristo dijo a ellos, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Esas palabras, yo soy, fueron muy, muy duros, porque eran las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés cuando Moisés preguntó a Dios, si me preguntan quién me manda, y Dios dijo, soy quien soy. Y eso indica que Él es Dios Todopoderoso. Y cuando Cristo habló estas palabras a los líderes judíos, ellos sabían muy bien lo que Cristo estaba diciendo. Y en decir eso era lo mismo que decir que Él es Dios. Y si ves en 59, dice, entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ellos en ese momento lo querían matar, porque ellos entendieron que en decir eso era ponerse igual al mismo nivel que Dios Padre. Cristo, sí, mientras que Él andaba aquí en esta tierra, Él sí dijo que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene el poder divino y que Él y su Padre son uno solo. Cristo lo dijo más de una vez. También en capítulo 10 de Juan, otra vez, cuando Él está hablando con los judíos y teniendo una discusión con ellos, en versículo 30, Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. ¡Wow! Para decir eso, que Él y su Padre son uno, es decir,
que Él es Dios. El Cristo, el Hijo y el Padre Celestial tienen el mismo carácter y las mismas atributos. Y Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Los judíos le contestaron, no te apedrees. Mi español aquí. Apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Allí es una evidencia clara que Cristo identificó como con Dios, siendo Dios. El Hijo de Dios es ser igual a Dios. Y los judíos que entendían muy bien la ley, ellos entendían eso. Y 2 veces aquí vemos que lo querían matar. Cristo es Dios. Cristo quiere decir el ungido, el de todo poder. El Hijo de Dios tiene poder. También vamos a ver que Él dijo que Él es el Hijo de hombre. Otra vez en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y en versículo 45, cuando Cristo estaba hablando con Felipe y Natanael, y él dijo, y ellos dijeron de Jesús, que a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aunque nosotros sabemos que Cristo era el Hijo de Dios, ellos lo estaban viendo a Él como en forma humana, como un señor que venía de cierta ciudad, que venía de cierta familia. Y Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él era 100% Dios, pero también 100% hombre, varón. Y todo lo que nosotros sentimos como seres humanos, Él también lo sintió. Él se sintió cansado, Él se sintió frustrado, Él se sintió enojado, Él tenía hambre, Él dormía, Él sentía dolor cuando llegó con Lázaro en el principio y vio a María y Marta llorando con un llanto por su hermano. Dice la Escritura que Cristo lloró. Todo lo que nosotros podemos pasar en la vida, Él lo entienda y Él lo ha sentido. Y cuando Él estaba en esa cruz, no piensas que Él no sintió nada porque Él era Dios. No, Él sintió todo. Él sintió cada golpe en su espalda. Él sintió cuando estaban poniendo esa corona de espinas en su cabeza. Él sintió cuando estaban rompiendo su barba de su cara, de su rostro. Él sintió el rechazo total de los seres humanos. Y aún cuando el Padre, cuando todo llegó a ser oscuro, Él dijo, Padre, ¿por qué me estás abandonando? Él sintió todo lo que nosotros sentimos en la vida. Él fue 100% hombre y también 100% Dios. Voltean conmigo a el libro de Hebreos. Vamos a ver una escritura más y con eso vamos a terminar. Pero es una escritura tan hermosa en el Hebreos capítulo 4. Hebreos 4 y va a ser versículos 14 a 16. Y esta es una escritura que yo siempre lo uso porque tiene una aplicación para nuestras vidas tan hermoso. Hebreos 4, 14 a 16. Y dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Allí dice en 14 que es Jesús el Hijo de Dios. Dice que porque Él es 100% Hijo de Dios, 100% Hijo de hombre. Y por ser Hijo de Dios, Él es Dios. Podemos acercarnos al trono de la gracia y saber que hay un Dios de todo poder que sí nos puede ayudar porque Él es Dios. Muchas veces lo que hacemos es que vamos al teléfono primero. Ay, pobre de mí, mira lo que estoy pasando. Y ahí vamos llorando con tus amigas, con familiares. Y está bien compartir lo que uno está pasando con los demás. Pero ¿no crees que es mejor ir primeramente al trono de la gracia? Porque me puedes llamar y me puedes decir todos tus problemas y yo puedo tener compasión contigo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo soy humana tal como usted. Pero mejor hay que ir al trono de la gracia y allí ir delante de Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, y ahí poder obtener gracia y poder y ayuda y misericordia delante de Él. Y dice esa misma escritura que Él entienda, Él tiene compasión porque Él también anduvo aquí en esta tierra. Él entienda nuestras debilidades. Por un lado, Él es 100% hombre, me puede entender. Él pasó aquí en esta tierra, pero por el otro lado, Él es 100% Dios y Él tiene el poder de hacer algo para ayudarme. Y por último, ya dije por último, pero lo voy a decir otra vez por último. Si regresamos a San Juan capítulo 1 y en la última versículo, o vamos a leer de 49 a 51. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, estas son las palabras de Cristo: en verdad os digo, que veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso me dice que toda la actividad del cielo está alrededor de quién es Cristo. Todos los eventos del cielo y la tierra es concentrado alrededor de la identidad de Cristo. Él es lleno de gracia, lleno de verdad. Él es Hijo de hombre, me puede entender. Y también Él es Hijo de Dios, Dios mismo, y me puede ayudar porque Él es el Cristo con poder. Si entendemos esto, si entendemos la identidad de Cristo, si entendemos lo que habíamos dicho la otra vez, que Él es la vida, Él es la luz, Él es el Cordero, Él es el Verbo, Él es el Señor, el Amo. Si entendemos toda esta identidad de Cristo, y no nomás mentalmente, pero que si llega a nuestro corazón, ¡wow! ¿Qué poder está en estas verdades si los aplicamos a nuestra vida? Si ahorita estás pasando por algunas cosas y no tienes la solución, te quiero recordar que Cristo entienda, porque Él caminó en esta tierra. Pero también te quiero recordar
que Cristo tiene todo poder porque Él es Hijo de Dios. Él es Dios mismo para ayudarte y para traer solución. Confía en Él. Confía en Él y reconocer quién es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? Tu Cristo no es débil, tu Cristo no se fracasó, tu Cristo es ungido con poder. Y Él puedes ir al trono de gracia y buscar esa ayuda que necesitas. Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.